de el arrepentimiento de Jonás y la ciudad de Nínive. Eso vamos a escudriñar el día de hoy. Sabemos que Jonás es un libro muy pequeñito y muy hermoso. Yo lo leo y vuelvo y lo leo y se lo he contado a los niños una infinidad de veces, yo creo, porque el libro de Jonás nos enseña acerca de la obediencia, pero también nos enseña acerca del arrepentimiento que nosotros podemos tener cuando obedecemos y escuchamos la voz del Señor. En Jonás 3:4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Señor, en esta tarde yo te doy gracias por tu amor, por tu sabiduría que desciende desde lo alto, Señor. Gracias por usarme, Señor Dios. Yo soy solo una sierva inútil, Señor Dios, que quiero que tú me uses, Señor, quiero que tú me des las palabras para entregarla a mis hermanos, Señor Dios, y a aquellas personas que están escuchando, Señor Dios. Habla a través de mí, Señor Dios, y llega este día a todos los corazones que van a estar escuchándote, Señor Dios. Te amamos y te agradecemos que tú estés en nuestras vidas, Padre del cielo. Amén y amén. Muy bien, Jonás en Nínive. En Jonás 3:1-2 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios habla por segunda vez a Jonás. Recuerden que por primera vez le dice: Jonás, levántate y ve y predica a Nínive, diles que están siendo pecadores y que están haciendo cosas que no tienen que estar haciendo. Están pecando, están haciendo cosas en contra de mí. Y entonces el Señor le da una segunda oportunidad. Miren el amor tan grande que el Señor tiene para sus hijos, que Él le llama por segunda vez a Jonás. Es sorprendente que aunque nosotros seamos rebeldes, el Señor nos ama y nos da una segunda oportunidad, así como se la estaba dando a Jonás. Y aunque Jonás hizo todo a su alcance para él resistir al llamado que el Señor le estaba haciendo, el Señor vio el arrepentimiento también de Jonás. Recuerden que le tocó duro a Jonás, porque ¿quién ha sido lanzado y una ballena se lo traga? Nadie, ¿cierto, hermanos? Pero a veces como que nos falta que el Señor nos dé esos castigos duros para ver si de verdad procedemos al arrepentimiento. Y si al fin le obedecemos al Señor. Y eso le pasó a Jonás. Y Jonás, si ustedes leen el libro de Jonás, hizo una oración larga de arrepentimiento para el Señor. Y el Señor le escuchó. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados para entregar la palabra de Dios? Pero ¿qué decimos? Eso que lo haga Pepito, que lo haga Juanito, que lo haga otro. Y rehusamos al llamado que el Señor está haciendo para con nosotros también. Dios estaba determinado a hacer la obra por medio de Jonás, por eso Él estaba dando la segunda oportunidad a Él. No se dio por vencido. El Señor no se da por vencido con nosotros, Él sigue ahí perseverando. Dios a menudo está así comprometido a hacer la obra por medio de cada uno de nosotros. Él sí está comprometido. ¿Cómo sería, hermanos, una ciudad conmovida en arrepentimiento? ¿Cómo sería, hermanos, que todos nosotros nos levantáramos y dijéramos: vamos a predicar el Evangelio, y hasta que la persona no se arrepienta no vamos a desfallecer? ¿Cómo sería? Sería algo hermoso, donde la gente, todos los habitantes, los niños, los grandes, los pequeños, los jóvenes, todos los que están en la drogadicción, serían levantados, porque no es uno, hermanos, es el Señor cuando uno le obedece, el que obra y el que hace grandes cosas. Necesitaríamos, hermanos, muchos pastores para que prediquen en las iglesias que se levantaran cuando la gente se arrepiente al obedecer el llamado del Señor. Necesitaríamos recursos, más recursos de lo que nosotros estaríamos
predicar el Evangelio. Porque hay muchos lugares donde hay que ir. Y no nos limitemos, hermano, que si no hay un templo no vamos a poder predicar. No nos limitemos, hermanos. Podemos hacerlo debajo de un árbol. Llueva o truene o lo que sea, hermanos, pero hay que seguir adelante. La historia de Jonás demuestra por qué Dios a menudo nos conduce paso a paso. Porque Él no le dijo, ahora va y predica y ya todos se van a comer. Paso a paso le dice, proclama en Nínive el mensaje que yo te diré. Y así Él es con nosotros. Predica el mensaje que yo te digo. Dios obra así en nosotros. Y así estaba orando Jonás. Estaba orando paso a paso. Sin decirle más, dice, paso a paso tú vas a ir a Nínive. Cuando Dios le dijo a Jonás lo que él debía decir en Nínive, Jonás rechazó el llamado. Y si nosotros ya hemos leído el Jonás, sabemos que Jonás ya conocía a Dios, seguro, y dice en un versículo ahí también, yo sé, Señor, que tú eres tan bueno que los vas a perdonar. Por eso Jonás decía, no, yo que voy a ir si Dios al cabo los va a perdonar. Y así somos a veces nosotros nos ponemos de jueces. Dios a menudo nos dice lo que nosotros podemos manejar en el momento. Nosotros necesitamos la ayuda del Señor para seguir adelante. Jonás predica a los de Nínive. Miren lo que les dice. En Jonás 3, del 3 al 4 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esto era lo que el Señor le dijo que él tenía que ir a decir. Entonces se levantó Jonás conforme a lo que Dios le estaba diciendo a él. Y habiendo aprendido la lección, ¿sí ven que sí necesitamos que nos reprenda el Señor bien duro? Porque habiendo aprendido la lección de que él se resistiera anteriormente, él se levantó y con prudencia él fue allí a obedecer el llamado que el Señor le estaba dando para predicar en Nínive. Y era Nínive, dice, de una ciudad grande de extremo, de 3 días de camino. La idea detrás de esta declaración probablemente se refiere a que era largo el caminar que él tenía que hacer, ¿cierto? Y él tenía que llegar allí a la ciudad de Nínive. De aquí a 40 días tenía que decir. El Señor no nos va a volver a decir, hermanos, cuándo va a destruir la ciudad o el país. Aquí tenía la oportunidad porque él tenía que ir y decirles, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás enfatiza al pueblo de Nínive lo que ocurriría. Y fíjense que ahí ustedes no ven la palabra arrepiéntense. Ahí no la ven, pero claramente nosotros sabemos que si ellos no se iban a arrepentir, la ciudad iba a ser destruida. ¿Y qué es destruida? Es una palabra aplicada, recuerden, a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Génesis 19:25 dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Vemos que Jonás predicaba con mucha seriedad. Y tal seriedad se convierte en un ministerio que tiene que ver con las almas. Es ese ministerio que Dios nos da a todos, hermanos. Es a todos el de predicar, pero predicar con seriedad, así como Jonás lo estaba haciendo, para que las otras personas lo escucharan. Y veamos cuál fue la respuesta entonces del pueblo de Nínive al mensaje de Jonás. Entonces la respuesta del pueblo nosotros la podemos ver muy claramente, fue de arrepentimiento.
Jonás 3, del 5 al 9 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, conviértanse cada uno de su mal camino. No solamente clamen a Dios, sino clamen fuertemente a Dios. De la rapiña que hay en sus manos, quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su vida y no pereceremos. Se levanta el rey, hermanos, y dice: la palabra del arrepentimiento no está aquí, no la vemos por ninguna parte. Pero sabíamos que eso era lo que ellos tenían que hacer. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Eso fue algo muy importante. Ellos creyeron. El arrepentimiento comienza con creer a Dios. Mientras nosotros creemos en Él y en su palabra, tenemos el poder de cambiar nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Pero tenemos que creer en Él. Tenemos que estar arrepentidos. Tú puedes hacer muchas otras cosas asociadas con el arrepentimiento, hermanos. Pero si esto no empieza con creer y confiar en Dios, entonces todo se convierte en una obra inútil. Porque nosotros tenemos que confiar y arrepentirnos. Tú no puedes, o nosotros no podemos creer en Dios apartados de la palabra de Dios. Tú no puedes decir: yo creo en Dios cuando estoy fuera. Cuando ni siquiera hablo en su palabra, en mi casa toda la semana lo paso y ni siquiera la hablo. No puedes decir que estás arrepentido. No puedes decir que tú crees en Dios. Por lo tanto, cualquier avivamiento real de arrepentimiento, hermanos y hermanas, comenzará con la predicación fiel y escuchar fielmente la palabra de Dios. Concentraditos. Dios permita que todos ustedes que están ahí, que me están mirando, me están viendo, y aún los que están ahí, están concentrados en lo que Dios está hablando hoy, porque es Dios hablando. Los hombres de Nínive proclamaron, mire hermanos, ayuno. Y no es por decirle a nadie ni juzgar a nadie. ¿Cuántos ayunamos, hermanos? Se vistieron de cilicio. El arrepentimiento significa hacer algo. El pueblo de Nínive ayunó e hizo lamento, hermanos. Se cambiaron sus ropas cómodas, porque es que a veces la comodidad a nosotros nos agrada, y pues a quién no, es bueno, hermanos. Pero a veces necesitamos de quitarnos esas ropas cómodas para glorificar al Señor e ir ante otros. Si el arrepentimiento es algo, hermanos, no son negocios como siempre, es algo diferente. Cuando el arrepentimiento llega, algo debe de cambiar y algo debe ser diferente, hermanos. En su caso, el pueblo de Nínive se quitó la prenda normal y se vistió de cilicio, de una tela gruesa, normalmente hecha de cuero de cabra. Yo miré un poquito acerca de eso. Y el vestido mostraba, hermanos, el rechazo a la comodidad y placeres terrenales. Porque a nosotros sí es cierto, pues nos ponemos nuestra ropa hermosa y todo para presentarnos a nuestro Señor. Pero las cosas del mundo no son las que nos deben de atraer, son las cosas del Señor. Se cubrieron de cilicio hombres y animales, hermanos. Aún se arrepintieron por parte de sus animales, hermanos. Hombres y animales, dice el rey, fíjense, el rey. Clamen a Dios fuertemente. El arrepentimiento significa clamar a Dios fuertemente. Significa el venir a Dios con pasión, con
para hacer excusas, nos inventamos las salidas y las que no están todavía. Es únicamente un intento de justificar y excusar nuestro pecado. Sin embargo, hermanos, si pecaste, pecaste. Pecado es pecado y tienes que arrepentirte. Si no te arrepientes, hermano, porque no has cometido un pecado, amén, gracias a Dios. Pero hay que arrepentirnos, porque el pecado nos está alejando del Señor. Los tiempos están siendo malos, hermanos. Hoy puede ser el día. Jonás 3:8 dice: si no cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si volverá y se arrepintiera a Dios y se apartara del ardor de su ira, y no pereceremos. Hagámoslo. Conviértase cada uno del mal camino, de la rapiña, del pecado, de todas esas cosas que hay en nuestras manos que no nos ayudan. El arrepentirse significa volverse del mal camino, de la rapiña que hay en esas manos. El arrepentimiento o arrepentirse, hermanos, significa cambiar de mente por una nueva, apartarse de sus acciones pecaminosas. Todo, hermanos, todo lo que sea pecado. En la vida cristiana, el arrepentimiento no describe lo que debes de hacer para volver hacia Dios. Describe el mismo proceso de volverse a Dios cuando nosotros verdaderamente nos volveremos a Él y apartarnos de las cosas que desagradan a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y dice: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? El arrepentimiento, hermanos, tiene que ver con la misericordia y el amor que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Fíjese lo que el pueblo decía: quién sabe si Dios, por el amor que nos tiene, se devuelva y nos perdone. Ellos esperaban, el pueblo esperaba y oraba y le pedía a Dios para no perecer. Jonás pudo de una manera más efectiva predicar el mensaje de arrepentimiento debido a que él sabía la necesidad que tenían de arrepentirse. Ya él sabía cómo era eso. Al ser un pecador arrepentido, no descalificaba a Jonás de predicar el arrepentimiento. Él debía. Cuando nosotros conocemos de lo que es el arrepentimiento, hay que predicarlo, hermanos. Hay que decirlo para que sea una forma efectiva de que otras personas conozcan. Jonás 3:10 dice: la respuesta de Dios al arrepentimiento del pueblo. ¿Cuál sería la respuesta? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dio Dios el arrepentimiento de todos y honró ese arrepentimiento, aun cuando sus pecados eran pesados. La razón más suficiente era que ellos verdaderamente, de corazón, ellos estaban arrepentidos y querían que el Señor les perdonara. Y el arrepentimiento que Dios hizo que Jonás fuera un falso profeta cuando él profetizó de que 40 días Nínive sería destruida. Sería que era algo así como, recuerden que Jonás casi fue obligado, ¿cierto? Estaba arrepentido. Y a veces podemos decir, bueno, se arrepintió ya como por no morir allá. No, Dios actuó, Dios es el que está actuando, así que ese arrepentimiento era genuino. Cuando usted se deja usar, cuando Dios lo usa, esos arrepentimientos son genuinos porque Dios habla, obra a través suyo. Dios actuó ahí en su palabra. En Jeremías 18, 7 al 8 dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal
que había pensado hacerles. Si nosotros nos arrepentimos, hermanos, el Señor nos va a perdonar. Pero lo debemos hacer de corazón. La predicación de Jonás fue como todas las advertencias del juicio. Fue una invitación para arrepentirse y evitar un juicio. Sus palabras tenían implicado: si no te arrepientes, si no te arrepientes. Recordemos que Él nos dice la predicación de Jonás. Aún debemos de asumir que la declaración de Jonás, cuando decía: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y clamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Este sería el tema central de lo que Jonás dijo. Desde el más pequeño hasta el más grande, hasta los animales, hermanos, no podían ni comer, estaban en ayuno también. Es todos. Qué hermoso, muy hermoso saber que uno puede hacerlo. Y nosotros podemos ver que Dios sí juzgó a Nínive. Y nosotros podemos verlo, ustedes en su casa pueden buscar en el libro de Nahum, que a la luz de su arrepentimiento, Él retardó ese castigo. Según lo que más o menos leí o vi, Él retardó más o menos unos 150 años. Mire, hermano, lo que Dios hace. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Eso lo podemos ver en Mateo 12:41, hermanos. Después que Jonás predica la palabra de Dios en Nínive, la respuesta de la ciudad fue sorprendente. Nosotros podemos ver ahí, y ustedes pueden llegar a la casa y léanlo, miren, no se demoran mucho. Jonás, 4 capítulos. Entonces podemos ver nosotros qué interpretaron, hermanos. Veamos qué interpretaron los de Nínive por arrepentimiento. ¿Qué fue lo que ellos interpretaron? Dice en Jonás 3 del 8 al 9, dice: y clamé a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino. Conviértase cada uno de su mal camino. Ya ustedes, yo creo, estarán pensando, y Dios permita que sí, ¿qué será lo que Dios quiere que yo me arrepienta, que cambie, que quite, para que yo pueda estar con Él en arrepentimiento? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién habla aquí? El que habla aquí no es Jonás. Porque el rey escuchó, y él escuchó ese mensaje, como los mensajes que los pastores aquí también se paran al frente, que no es fácil, pero predican. Y él predicó, pero y ellos entendieron. El Señor estaba ahí. No en nosotros con nuestras propias palabras que hablamos, hermanos. Déjese usar. El Señor habla a través suyo. No son sus palabras, son las palabras de Dios. Nosotros somos solo siervos inútiles que queremos que Él nos use. Dice en 1 Tesalonicenses 1:9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y al verdadero. Porque la Biblia nos habla también acerca de eso, hermanos. Se volvieron desde su pecado al Dios verdadero. ¿Qué entendía el profeta Jonás por arrepentimiento? Veamos en el 4:5. Y salió Jonás desde la ciudad y acampó hacia el oriente desde la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás no veía los corazones como los veía Dios. Por eso, hermanos, tenemos que dejarnos usar por el Señor, porque Él no veía de esa forma. Dios sabe si una persona se arrepiente genuinamente. Él lo sabe, nosotros no lo podemos engañar a Él. No necesita el Señor ver los frutos de arrepentimiento.
Él necesita ver nuestro corazón. Jonás quería que Dios destruyera la ciudad. Pues ya pecaron, castígalos. Yo me imagino todo enfadado, ¿no? Así nos ponemos nosotros siempre, hermanos. Cuando la gente no se arrepiente, uno quisiera como darles con la Biblia. Dice, si el arrepentimiento fuese solo algo intelectual, hermanos, el profeta se hubiese marchado inmediatamente a su casa y no hubiese hecho nada. Pero él sabía que el arrepentimiento era más que eso. El arrepentimiento era cambiar. Sabía eso Jonás, que decidió obedecer a Dios. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por arrepentimiento? El arrepentimiento es una definición deficiente de arrepentimiento. Tiene consecuencias negativas en la vida de la iglesia hoy y por ende en el cristiano moderno, hermanos. Nosotros tenemos que tener un arrepentimiento como el que ya hemos hablado. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Miren, hermanos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Observemos que Jesús los condena porque ellos no le conocieron. Y es que tenemos que conocerlo. Tenemos que ver el amor y la bondad que Él tiene para con nosotros cuando estamos arrepentidos. Porque si no nos va a pasar como Jonás, ¿no? Que vamos a caer dentro de una ballena, ¿no? La evidencia era su falta de obediencia a la voluntad de Dios. El fruto de un verdadero arrepentimiento es la sujeción a la autoridad de Dios. Ese es un verdadero arrepentimiento. Nadie puede venir a Cristo caminando erguido y abrazado de su pecado en compañía de todos los ídolos que puedan haber. Nadie, hermanos, puede hacer eso. A Dios solo podemos llegar como llegaron los de Nínive, con fe, con corazones arrepentidos y con una voluntad rendida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? No es posible una fe salvadora en Cristo sin arrepentimiento verdadero, radical. Me arrepiento y de aquí en adelante ya no voy a hacer las cosas que me separan del Señor. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, y aún yo, sabemos las cosas que me están apartando del Señor. Y que cuando Él venga, ya no va a haber oportunidad. A estos les habló y les dijo, 40 días. A nosotros, ya hermanos, no. Estamos leyendo la palabra del Señor todos los días, por eso les digo y les animo. Abran la Biblia. Léanla, el Señor tiene grandes cosas para ustedes, para sus hijos, para sus nietos. Hoy es el día del arrepentimiento. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás obedeciendo al Señor? Has escuchado de Dios, pero decides ignorarlo totalmente y ya no querer saber nada más de Él. Cuidado. ¿Te estás haciendo de pronto cosas que a Él no le agradan? Cuidado. Esta clase de fe, hermanos, como la tenían los de Nínive, una fe así puede ser correcta, hermanos, pero también cuidado, porque puede ser diabólica. Así como dice en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, hermanos, creen y tiemblan. Así que la fe en Dios, a veces tenemos dos caras, hermanos, somos uno solo, pero tenemos dos caras. El Señor necesita un arrepentimiento genuino, una fe grande. Dios concede el arrepentirnos, hermanos. En Hechos 11:18 dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo,
de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. También en 2 Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. También, hermanos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Hay muchos, hermanos, y ya hablamos el miércoles pasado también acerca de eso. Van a haber muchos que se oponen, pero el Señor dice: con mansedumbre corríjalos. No vaya a ser que Dios les conceda que ellos también se puedan arrepentir. Y el lado de la responsabilidad del hombre nuestro debe de ser arrepentirnos. No hay nada más, hermanos. Es una hermosa vida que uno vive con Él. En Hechos 17:30 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y también en Marcos 1:15 dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Como el rey de Nínive, nosotros debemos llamar, hermanos, a hablar a los que nos escuchen con la fe, con la palabra de Dios verdadera, las buenas nuevas de salvación. Pero hablar. Miren que no les estoy regañando, pero sí les pregunto: ¿cuántos de nosotros salimos de aquí hacia la puerta del templo? Ya no nos acordamos ni siquiera de qué nos hablaron. Hablar, hermanos, contarle al mundo que hay que tener fe, que hay que arrepentirse. Debemos llamarlos a venir a Cristo. Llámenlo, hermano. Nosotros sufrimos por nuestros hijos, hermanos, porque no vienen a Él. Llámelo. Háblele de Cristo. Dile que va a venir su ira de Dios sobre Él, sobre ellos, porque no están haciendo lo que el Señor quiere, porque están pecando. Díganle, hermanos, ya no puede ser peor de lo que ya está, pero ayúdenlo a que tenga una salvación verdadera, a que sea Dios el que lo llame al arrepentimiento. Ya Él pagó en la cruz, Él pagó el precio de nuestro pecado. Porque usted insiste en cargarlo, hermano, porque usted insiste en llevar ese pecado, si ya Él murió por llevárselos. Vamos a arrepentirnos. Ya Él está ahí, Él es el Salvador. Arrepiéntete, cree en el Señor. Si acaso nosotros tenemos en medio de nosotros algunos que dicen haberse arrepentido, pero sus vidas todavía no lo demuestran, entonces vamos a unirnos a lo que dice el Señor en Lucas 6:46. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? ¿Por qué, hermanos? Señor nos está diciendo: escuchen el arrepentimiento que hubo, vean el arrepentimiento que hubo en Jonás, vean el arrepentimiento que hubo en la ciudad de Nínive. No pueden ustedes solos, no puedo yo sola. Necesito la ayuda del Señor para llegar al arrepentimiento. Con esa fe, una fe grande en el Señor. Que el Señor nos aparte, nos quite. ¿Qué cosas hay, hermanos, que el mundo te está trayendo y te está separando de Dios? ¿Qué cosas? Hoy es el día del arrepentimiento. Vamos a ponernos en pie, hermanos.
los que se puedan poner de pie. Vamos a cerrar los ojos, hermanos. Y usted cierre los ojos, hermanos, hermanas, niños, jóvenes. Hoy es el día para que usted le diga: Señor, ayúdame. Yo quiero ser como ese Jonás que estuvo arrepentido y fue y predicó tu palabra. Yo quiero llevar tu palabra a otros que no te conocen. Dios, hay cosas que yo estoy haciendo mal y que me están apartando de ti, y que esas cosas que yo estoy haciendo mal están haciendo que mis seres queridos sufran. Están haciendo que si hoy vienes por mí, yo no me pueda ir porque no he dejado todo eso. Las cosas del mundo son del mundo y nos atraen, pero no nos sirven, nos alejan de ti. Por eso, Señor, te suplicamos, Padre, que el día de hoy tú tomes nuestra vida, que tomes nuestro corazón, que tú procedas, Señor Dios, y cambies nuestra mente, cambies nuestro corazón. Que seamos esas personas que quieran solo buscar de ti, buscar de tu presencia. Que podamos llegar a nuestra casa y podamos leer tu palabra, compartirla con nuestros hijos, porque los tiempos están siendo muy malos y nuestros hijos están siendo desprotegidos porque ni siquiera oramos con ellos, porque los alejamos y tampoco ni los traemos a la iglesia. Digámosle al Señor que nos perdone, digámosle al Señor que nos ayude. Y yo no sé, solamente Dios puede ver, pero si usted, hermano o hermana o joven, está en este momento aquí, usted siente en su corazón que hay cosas que te han apartado del Señor y que están destruyendo tu vida, y que el día de hoy tú dices: yo quiero arrepentirme, yo quiero que la iglesia me ayude en oración para que las cosas que me están apartando de mi Señor, que esas cosas se vayan. Eso es un proceso, Dios obra poco a poco, pero déjate usar. Arrepiéntete, hoy es el día. Yo no sé quién está pensando que hay cosas que tiene que dejar el día de hoy. Y si es así, yo me voy a atrever a que usted pase aquí al frente. Usted no tiene que tener vergüenza. Usted se pone al frente delante de mi Señor, no delante de la gente. Nosotros venimos con un corazón sincero y arrepentido delante del Señor. Si hay alguien, puede pasar aquí al frente y podemos orar. Y si no, levante su mano y nosotros vamos a estar orando por ti. Si necesitas alguna ayuda, si necesitas oración, nosotros lo vamos a hacer. Acuda ahora que es el tiempo. Dios puede cambiar tu vida por una mejor. Dios puede cambiar tu hogar por uno mejor. Dios puede cambiar tus hijos por unos mejores. Dios es que cambia mente y cambia corazón también. Hoy es el día, hermanos. No espere a mañana. Mañana puede ser tarde. Yo voy a pedir a mi pastor César que venga él y termine con una oración. ¿Ven? Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo, este hermoso momento, Padre, que nos das, Padre, para venir a ti, Jesús, en arrepentimiento. Gracias, Señor Jesús. Padre, te pedimos, te damos gracias por esta predicación, por este tiempo que nos das para arrepentirnos, Jesús. Padre, el arrepentimiento es un regalo que tú das, Padre mío. Porque un criminal, Padre, no tiene derecho a arrepentirse, Padre mío. Un criminal no tiene derecho, Padre, a ser perdonado, Padre mío. Nosotros somos criminales, Señor Jesús, ante tu presencia, Padre mío. Y merecemos tu justa ira, tu justo castigo por nuestro pecado y nuestra maldad, Señor Jesús. Mas, sin embargo, Señor, tú nos das el don, el regalo del arrepentimiento, Dios, para que vengamos a ti, Señor, este día, Padre mío, y podamos ser salvos, Señor Jesús. Padre, te pido por cada persona que está aquí presente, Padre, te pido que ellos puedan, Jesús, arrepentirse de corazón y confiar en Jesús como Señor y Salvador y buscarle a usted de corazón siempre, Dios, y producir fruto digno de arrepentimiento, Dios. Padre, porque si no nos arrepentimos, Padre, pereceremos para siempre en el infierno, Señor, igualmente, Dios.
y no tenemos más oportunidad, Jesús. Oh Padre, queremos pedir perdón por nuestro pecado, nuestra maldad, Señor Jesús. Reconocemos que hemos quebrantado tu ley, los 10 mandamientos, Señor, que hemos mentido, robado, Señor Jesús, que hemos hecho lo que está mal en tu presencia, Padre mío. Que hemos cometido adulterio con el corazón, Padre mío, que hemos codiciado lo que no es nuestro, Padre mío. Que hemos tenido ídolos, Padre, de nuestro corazón, Padre mío, haciendo la imagen de un Dios falso que no existe, Padre mío, un Dios que no es real, un Dios que no es de la Biblia, Dios. Que hemos blasfemado tu nombre, Jesús, diciendo cosas que no son, diciendo cosas en contra tuya, Dios. Te pedimos perdón por nuestro pecado, nuestra maldad, Señor Jesús. Y te pedimos que nos perdones ahora mismo, Dios. Te pedimos que nos ayudes, Padre mío. Porque tú, Jesús, moriste por nuestro pecado, nuestra maldad en la cruz de Calvario. Tú moriste bajo la ira de Dios en nuestro lugar para poder ser salvos, Señor Jesús. Y tú dejaste satisfecha la justicia de Dios y aplacar su ira, Señor. Por eso es que hoy podemos ser salvos y declarados justos, Padre mío. No solamente declarados justos, Jesús, sino también tú nos puedes santificar y limpiar nuestro corazón de todo pecado, de toda maldad. Nos puedes adoptar, Señor, como tus hijos, Padre. Nos puedes regenerar también, nacer de nuevo, Padre celestial, y ser nuevas criaturas en Cristo, Padre mío. Te damos gracias porque tú lo puedes hacer, Padre mío. Oh, Padre, gracias por esa salvación tan grande que tenemos en Cristo, Padre mío. Porque cuando estemos allá en Cristo, allá en el cielo, Padre, podemos decir que tú nos perdonaste, nos salvaste, nos recibirás solamente por la fe en Cristo, Señor. Te damos gracias por esa sangre derramada por nuestros pecados, la cruz de Calvario, Dios. Te damos gracias por todo, Dios, y pido que tú obres en cada corazón esta noche, este día, Padre mío. Esa persona se arrepienta de corazón y venga a Cristo arrepentimiento y fe, Padre mío. Porque el infierno es eterno, Padre mío. El infierno es un lugar de tormento, Padre mío. Que dirá a toda alma que no se arrepienta, que no se vuelva a Cristo, que no ponga su fe y su confianza en el Salvador Jesucristo. Te pido que tú obres en ese corazón, Señor, y se arrepienta de corazón ahora mismo y se vuelve de su mal camino, así como se volvieron de Nínive, Señor Jesús, y también de la rapiña y de toda la maldad, Señor Jesús. Lo pedimos en nombre tuyo, Padre mío. Y perdona, Señor, mi pecado, y perdona el pecado de cada persona, perdona el pecado de tu pueblo, Señor, también este día, Dios. Llévalos a Cristo, Señor, en arrepentimiento y fe, Señor. Damos gracias por este día, Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.